Hola a todos, hoy les voy a hablar un poco sobre Austria, o bien Österreich en su idioma nacional, que es el alemán. Como complemento les muestro la vestimenta típica del país, que para las mujeres son los vestidos que llaman Dirndl, o para los hombres son pantalones que llaman Lederhosen. Sin embargo, hoy en día también las mujeres usan los Lederhosen. Bueno, lo que se abordará en esta presentación es lo siguiente. Primero que nada, ¿por qué elegí hablar sobre Austria? Su ubicación geográfica, su contexto histórico, sobre su actualidad y finalmente concluiré con una receta típica del país. ¿Por qué Austria? Primero que nada, viví ahí y no fue el suficiente tiempo como para aprender todo lo que me habría gustado conocer sobre su cultura y su forma de vivir. Conozco el idioma porque lo aprendí desde los 3 años en la escuela y desde entonces siempre me ha gustado mucho la cultura tanto alemana como austriaca, que son bastante similares entre sí. Tengo familia que vive ahí y que son muy importantes para mí, así que el conocer más sobre ellos a través de su cultura me parece una gran idea. El país me importa porque representa una parte de mi vida que disfruté mucho y en la que aprendí muchas cosas, no solo sobre la cultura, sino también sobre mí misma. Ahí descubrí que siempre hay más por aprender. Ahora, su ubicación geográfica. Austria se encuentra en Europa Central y por lo mismo la zona climática en la que se encuentra va del oceánico al continental. El clima oceánico se refiere a que el rango de temperatura siempre es parecido. El continental, aquí hay una clara diferenciación entre las 4 estaciones del año. Es importante mencionar que su capital es Viena y otras ciudades importantes son Linz, Graz y Salzburgo. Comparte los Alpes principalmente con Suiza, Alemania, Italia y Francia. Uno de los principales ríos es el Danubio y en un punto alcanza a abarcar un ancho de casi 800 metros. Ahora un poco sobre el contexto histórico. El nombramiento del país fue el 1 de noviembre del año 996 después de Cristo. Se denominó Ostarichi, que posteriormente evolucionó a Österreich. En 1867, el Imperio Austriaco se convirtió en una doble monarquía llamado Austro-Húngara. A finales de la Primera Guerra Mundial, el 31 de octubre de 1918, se disolvió el Imperio Austrohúngaro y el 1 de noviembre Hungría se convirtió en un gobierno independiente y por otro lado, Austria se convirtió en una república democrática. Adolf Hitler, el dictador del Imperio Alemán durante la Segunda Guerra Mundial, era en realidad de nacionalidad austríaca. Y cabe mencionar que durante esta guerra, en Austria se encontraba una gran cantidad de campos de concentración donde hubo cerca de 380.000 víctimas. Dejando atrás este suceso tan ensombrecedor, pasaré a hablar sobre las bellas artes. Es muy importante mencionar el Burgtheater, es decir, el Teatro Nacional, el cual fue construido a petición de la emperatriz María Teresa. Y en el año de 1741 se inauguró con conciertos de varios músicos, entre ellos Mozart, de quien hablaré en unos segundos. El Burgtheater fue completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente 2 arquitectos llamados Gottfried Semper y Karl Freiherr lo reconstruyeron, pero tardaron 14 años en finalizarlo. Por otra parte está la Ópera de Viena, que es sin duda alguna una de las mejores óperas del mundo y en donde se encuentra el corazón de la vida musical vienesa. Por otro lado, hay varios personajes que representan las bellas artes de este país. Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, escritor, novelista, científico, director de teatro, crítico, artista y muchas otras cosas más por las que es reconocido como el más grande literato germán de la era moderna. Por otro lado están los músicos Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Schubert. Mozart es el más conocido y su museo en Salzburgo es muy concurrido, ya que se encuentra ubicado en la antigua casa de este músico y contiene los artefactos originales de la época. También está Adalbert Stifter, quien fue un poeta y amante de la naturaleza, y alguna vez dijo la siguiente cita que me gustaría compartir con ustedes. Uno puede permanecer aquí días enteros, meditando sin que ningún ruido venga a estorbar los pensamientos en que el alma se halla inmersa. Todo esto refiriéndose a Austria. Por último, es importante mencionar los castillos y palacios austriacos, ya que son una clara representación de la historia austriaca.
Ejemplos de ellos son el Palacio de Schönbrunn, en el cual vivieron los gobernantes de la antigua Austria, como fue María Teresa y la famosa princesa Sisi, y el castillo de Rosenschloss, que se encuentra ubicado al lado del río Danubio. Ahora un poco sobre la actualidad. El presidente actual y desde el 2017 es Alexander Van der Bellen, quien sucedió a Heinz Fischer. Nació en Viena en 1944, por lo que tiene la nacionalidad austriaca. Sin embargo, sus padres fueron refugiados ruso-estonios durante la Segunda Guerra Mundial. Van der Bellen creció en Tirol en un tiempo de la posguerra de este estado federado. Concluyó su bachillerato en Innsbruck y posteriormente estudió ciencias económicas en Tirol, para años después dedicarse al área de la investigación. El tipo de gobierno de Austria es democrático, y cabe mencionar que tuve la oportunidad de presenciar el día de elecciones del año del 2016. Los periodos de presidencia son por 6 años, por lo que Van der Bellen lleva apenas casi la mitad de su mandato. El idioma oficial del país, como mencioné anteriormente, es el alemán, también llamado Hochdeutsch. Sin embargo, este solo se usa en las escuelas o en asuntos oficiales, ya que el lenguaje que se usa cotidiana y comúnmente es el dialecto austriaco que denominan Mundart, siendo Mund, boca, y Art, tipo, es decir, tipo de lengua. Por otro lado, al formar parte de la Unión Europea, la moneda que usan son los euros. No obstante, anterior a esta, se usaban los shilling, y 13.04 shilling equivalen a lo que hoy en día es 1 euro. Los deportes que más se practican en la actualidad son el alpinismo, el senderismo y sobre todo esquiar. Estos pueden realizarse a lo largo de todo el año, ya que hay zonas en el país en las que siempre hay nieve. En cuanto a los conflictos que tienen hoy en día, los que más resaltan son, por una parte, la migración de refugiados y por otro, como en todo el mundo, la pandemia del COVID-19. La migración de refugiados ha ido en aumento a lo largo de los años. Van der Bellen, quizá por la historia de sus padres, defiende la postura de que no pueden cerrar los ojos ante el drama humano de los refugiados, por lo que ha decidido seguir acogiéndolos en medida de lo posible, a pesar de los posibles problemas que conlleva. Estando allá pude percatarme de estos problemas y de la molestia que esta situación le generaba a los austriacos, ya que consideraban que los índices de seguridad habían disminuido a partir de la aceptación de los inmigrantes en el país. Otras personas también encontraban fastidioso el hecho de que ellos, es decir, los austriacos, tuvieran que ser respetuosos, tolerantes, receptivos, comprensivos, compasivos, pero que no recibieran el mismo trato por parte de los inmigrantes, ya que en cambio era todo lo contrario, es decir, que no hay ningún esfuerzo por parte de ellos por adaptarse a la cultura en la que acababan de entrar. Por otro lado, está la pandemia del COVID. Las cifras de contagio hasta ahora son las siguientes. Ya hay más de 44.000 casos y 800 muertes, con una población de 8.859 millones de personas. Las medidas que se tomaron fueron diversas. Al igual que en muchos otros países, las clases y la mayoría de los trabajos presenciales se cambiaron a la modalidad en línea a partir de marzo. Sin embargo, al mejorar la situación, en mayo comenzó el regreso paulatino y escalonado de las primarias y algunos trabajos. Poco a poco se fue permitiendo mayor cantidad de personas reunidas, pero en agosto y especialmente a principios de septiembre, las cifras han ido en aumento, superando la cantidad de contagios que hubo durante marzo y abril. Nuevamente se están tomando medidas como las mencionadas anteriormente, y al igual que todos están en espera de que la situación termine. Finalmente, la receta típica. Se trata de los Marillenknödel. Los Marillenknödel son un platillo típico de las regiones de Warschau y Vinschgau. Este platillo es considerado tanto postre como plato fuerte. Se trata de albóndigas o bolitas, que son los Knödel, de requesón, rellenas de chabacanos, que son los Marillen. Sin embargo, esta receta también se puede rellenar con otras frutas, como fresas, frambuesas, duraznos, arándanos y otras. En este caso, presentaré la receta con relleno de duraznos. En esta imagen se puede ver la receta original en alemán. Ahora, los ingredientes y el procedimiento. Se requieren 250 gramos de requesón, 120 gramos de harina,
un poco de sal, un sobre de vanilla en pulver o vainilla en polvo en español, un huevo y 30 gramos de mantequilla untable. En un plato hondo y grande se coloca el requesón y se añade la harina para mezclar. Es importante cernir la harina para que no queden grumos. Luego se le agrega la sal, el polvo de vainilla y el huevo. Se vuelve a mezclar. Posteriormente, la masa se deja reposar por 30 minutos. Mientras tanto, se prepara aproximadamente 500 gramos de duraznos y se cortan en trozos medianos. Ya pasada la media hora de reposo de la masa, se extiende sobre una superficie plana con un grosor de entre 1 y 2 milímetros. Luego se corta en rectángulos, se coloca un trozo de durazno y se agrega un poco de azúcar. Se envuelve el contenido con la masa, formando una bolita. Una vez terminadas, se ponen a hervir en una olla por al menos 15 minutos. Mientras la masa se cuece, se prepara la cobertura. Para esta se necesitan 100 gramos de pan molido y 150 de mantequilla. Se colocan en un sartén y se sofríe hasta que el pan esté dorado. Luego se cubren las bolitas con el pan y finalmente se decora con un poco de azúcar glass. Listo para probar. Y bueno, estas son las referencias de las imágenes que se usaron para la presentación. Y estas las referencias de información para poder contarles todo esto. Muchas gracias por su atención.